Oye Camila, ¿no te has preguntado qué tan complejo puede ser explicarle sobre las BPMs en cocina a alguien que no sepa nada de cocina? De hecho, eso fue lo que me preguntó mi sobrino anoche. ¿Qué tal si le explicamos eso a nuestra audiencia? Pues de esto hablaremos hoy, BPM, con un grupo de estudiantes sacados del PEC, ubicado en la localidad de Cali, en el sur, y a continuación nos presentaremos cada uno. Hola, soy Rosalina Restrepo Calzada. Hola, mi nombre es Brian Ávila. Hola, soy Valentina Flores. Hola, mi nombre es Steven Prado. Hola, mi nombre es Daniela Llanos. Hola, buenos días, mi nombre es Camila. Pero entonces, ¿qué es BPM o qué son las BPMs? Fácil. Por sus siglas podremos decir que son las buenas prácticas de manufacturación, las cuales nos permiten la inocuidad en los alimentos y están basados en la resolución 2674. Es decir, son todas las normas que como cocineros debemos saber para tener una buena higiene, manipulación, embalsamiento, almacenamiento, distribución y viajes en los alimentos. Aparte de eso, en la resolución podremos encontrar una inmensidad de significados, los cuales como cocineros debemos saber como sus normas. Alguno de estos ejemplos puede ser el significado del alimento adulterado. Abajo en la descripción dejaremos un link donde pueden encontrar todos estos temas. Bueno, y la pregunta sería ¿cómo surgieron o por qué surgieron? La respuesta es que en 1906, por allá en USA, surgió un libro llamado La Jungla. Todo esto de la crítica de la industria frigorífica, con el fin que en la ciudad de Chicago todo era fatal, es decir, los alimentos no aseguraban una iniquidad, había impurezas y la eficiencia en los alimentos era mediocre. Es decir, podrías comer un perro salchicha y al siguiente día no estar vivo. Según toda esta crítica hablaban mucho sobre las materias primas, pero ¿qué son las materias primas? Las materias primas son todos los ingredientes que se usan en la cocina, son cosas naturales o artificiales que se usan para hacer la comida que comemos todos los días. Por ejemplo, la harina es una materia prima que se usa para hacer el pan o pasteles. Otra cosa que hablaban del libro son los insumos, que prácticamente son todo lo que se necesita para limpiar o mantener limpio todo lo que sea para hacer comida. Por ejemplo, los envases son insumos porque se usan para guardar la comida que está lista. Los productos de aseo, de desinfección también son insumos porque se usan para limpiar y desinfectar todo lo que se usa en la cocina. Pero ¿y entonces quién me hace cumplir esta BPM en cada local? Pues tenemos dos personajes. El primero es el líder de proceso de compra y el segundo son los líderes de los servicios de alimentación. Estos son los que me dicen, vea, me tiene que cumplir estas características. ¿Y qué es lo que deben cumplir? En pocas palabras, digamos que es la rotulación de cada alimento del local. Es decir, si tenemos un alimento que requiere refrigeración o congelación, esa persona debe llevar en la rotulación la temperatura, la humedad, la circulación, si es materia prima o insumo, cuándo entró, cuándo salió, si se descongeló no se puede volver a congelar, entre otras características que debe tener una buena rotulación. Hablemos un poco de cómo debe ser diseñada nuestra cocina. Bueno, nuestra cocina debe de estar lejos de sitios inseguros para la salud, como basuras, aguas estancadas, criaderos de insectos, roedores y todo este tipo. Bueno, los techos. Los techos no deben de tener cortes ni grietas donde podemos acumular polvo, suciedad o animalitos. La ventilación. Las ventanas deben de estar completamente en muy buen estado, que no tenga deterioro alguno, grietas, nada de eso. Bueno, los pisos y las paredes, sin grietas, fáciles de lavar o de limpiar. Las puertas deben de ser resistentes, de superficie lisa y no absorbentes. Su diseño también debe de impedir el ingreso de plagas a este establecimiento, a nuestra cocina como tal. La iluminación no importa si es natural o artificial.
Lo importante es que la lámpara no estén en mal estado, que estén en constante mantenimiento para evitar peligros o accidentes. Hablando un poco sobre las operaciones que cada uno de los establecimientos debe tener, tenemos las operaciones en el almacenamiento refrigerado, en las cuales como primero es siempre no romper la cadena de frío. Es decir, si un alimento está refrigerado o congelado, hay que mantenerlo a la temperatura adecuada para que no se eche a perder. Una vez hecho esto, tenemos el segundo, que es controlar la temperatura para efectivamente no romper la cadena de frío. Ahora, si llegáramos a romper esta cadena de frío, tengamos en cuenta que hay un tercer punto a cumplir: separar los alimentos dañados. Es decir, si un envase se rompe o se daña, hay que separarlo de los demás alimentos para que no se contaminen. Cuarto, tenemos que ordenar los alimentos. Hay que colocar los alimentos de manera que no interfieren en el intercambio de calor para que se conserven adecuadamente. Como quinto punto, tenemos que separar los alimentos según su origen. Es decir, es importante separar los alimentos de origen animal, vegetal y también separar los tipos de carne, pescado, pollo, carnes de res, todo esto para evitar una contaminación. Como sexto tenemos no sobrecargar la unidad. Esto es con el fin de no llenar demasiado la unidad de almacenamiento para que el aire frío pueda circular adecuadamente para evitar que la temperatura caiga o no se llegue a todos los rincones del almacenador. Como séptimo, tenemos mantener la puerta cerrada, pues es importante que la puerta del almacenador esté cerrada lo máximo posible. Todo esto es para evitar que el aire caliente o contaminado del exterior entre al interior del almacenador. Y ya como último tenemos guardar los alimentos cocidos arriba, o sea, tener los alimentos cocidos y listos para comer deben guardarse arriba de los alimentos crudos para evitar la contaminación cruzada. Esto es más que nada como un consejo para intentar de que esto no pase. Ahora podemos hablar sobre una posible distribución de estos alimentos, es decir, un punto puede ser un refrigerador para carnes, aves, otro para pescados, otros para productos lácteos y otros para vegetales y frutas. Esto sí, no es pertinente, pero es una posibilidad que un lugar se puede dar. Como segundo podríamos decir tener un refrigerador para alimentos cocidos y otro para alimentos crudos. Esto para evitar la contaminación cruzada, que más adelante se hablará de ella. Y aparte de eso tenemos lo que son los alimentos de origen animal y vegetal. Intentar almacenarlo en distintas partes. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre almacenamiento en frío o congelación. Para tener en cuenta los siguientes puntos: registrar a diario la temperatura en freezer, almacenar inmediatamente en cámaras de congelación o en freezer luego de la recepción de alimentos, evitar romper la cadena de frío de los alimentos, planificar la congelación de acuerdo al uso racional del alimento. Nunca volver a congelar un alimento descongelado si no ha sido sometido nuevamente al tratamiento térmico. Planificar la circulación del aire de frío en forma uniforme. Bueno, a continuación, el procedimiento de la congelación. Los siguientes puntos. Primero, registrar la existencia. Segundo, congelar. Tercero, etiquetar. Tener nombre del producto, si es cocido, crudo, fecha de envasado, cantidad, número de porciones, gramos o kilogramos, o especificando lo que tiene el producto. Cuarto, quitar el aire o ajustar cierre. Quinto, tapar o cerrar o ajustar en hilo. Sexto, acondicionar en recipientes aptos para congelación o similar. Séptimo, escaldar o escurrir. Etapa acondicionada al tipo de alimentos. Ejemplo, al comprar verduras, zanahorias, maíz, alberjas. Octavo, verificar la frescura del producto. Ahora unos tips sobre la actividad inversa a la congelación. Exacto, la descongelación. Como primer punto tenemos
ir directo al medio de cocción como forma de descongelación. El segundo es llevarlo al refrigerador. El tercero es llevarlo al microondas. Un cuarto es más que nada un consejo, el cual nos dice que nunca hay que dejarlo a temperatura ambiente. Es decir, cuando tu mamá te decía ponme a descongelar el pollo y lo ponías en un platico al aire, no. El otro es también un consejo, el cual nos dice nunca volver a congelar un alimento descongelado si no ha sido tratado por un tratamiento térmico. Esto más que nada es para evitar que las bacterias que hubiese tomado en ese momento mueran por el tratamiento térmico y poder volverlo a congelar. Pero ¿y entonces cómo le llamamos a esa persona que manipula alimentos? Pues fácil, la verdad su nombre es tal cual, manipulador de alimentos. Sin embargo, no es solo aquel que se cocina, sino que también va más allá. Es todo aquel que trabaja directamente con alimentos, sea envasados o no envasados, y que se espera que siga las reglas de higiene para asegurar que los alimentos que comemos sean seguros y saludables. Esto significa que, aunque no seas un chef o un cocinero profesional, sea tu abuelita, la señora de la esquina, la que vende chontaduras, todos somos manipuladores de alimentos. Es decir, ya sea en nuestra casa o una fábrica de alimentos, es importante que las personas que trabajan con alimentos se tomen el trabajo en serio y sigan las normas de higiene para evitar enfermedades de transmisión por alimentos, cosa que veremos más adelante. Ahora bien, veamos cómo este sujeto debe portar su uniforme. Es decir, vamos a ver un ejemplo portado por una de nuestras compañeras y también cómo debe mantener sus manos limpias antes de manipular algún alimento, también aportado por una de nuestras compañeras. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta, pero antes de eso tenemos que entrar a nuestra cocina con nuestro uniforme adecuadamente, que es nuestro gorro, nuestro tapabocas, nuestra filipina, nuestro delantal, nuestros zapatos que sean antideslizantes y algo muy importante también, nuestras manos, tenerlas limpias, nuestras uñas cortas. Bueno, a continuación les voy a mostrar los ingredientes para nuestra receta. Aquí ya tengo el mise en place, como pueden observar. Ay no, eso no puede estar ocurriendo aquí. Un momento, por favor. Chicos, lo que acaban de ver no puede pasar a nuestras cocinas. Este elemento de aseo no puede estar aquí, ya que se puede presentar una contaminación química. Esto debe estar fuera de nuestras cocinas. Buenas tardes, hoy les voy a enseñar el correcto lavado de nuestras manos, así que espero que estén muy pendientes. Bueno, empezamos. Vamos a mojarnos nuestras manos. Vamos a agregar una cantidad de jabón en nuestras palmas de mano. La recomendación es que el jabón no tenga olor, ya que puede haber una contaminación de alimentos. Vamos a frotar las palmas de nuestras manos entre sí, suavemente, y vamos a frotar la palma de las manos también. Vamos a frotar el dorso de los dedos. Lo vamos a hacer como en círculos o como te quede mejor hacerlo. Vamos también a frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo. Vamos a frotar la punta de los dedos contra la palma, haciendo un movimiento de rotación. Y por último, vamos a hacer un enjuague.
y procedemos a secar nuestras manos. Gracias a los dos ejemplos pudimos ver algo que no hemos explicado aún, que es el peligro. Pero, ¿de qué peligro estamos hablando? Hey, tengamos en cuenta que en la cocina podemos encontrar peligros, pero estos son peligros en los alimentos, como es el caso de los peligros físicos. Pueden ser materias extrañas como trozos de vidrio o de madera, partes no comestibles de los alimentos, como son los trozos de huesos o semillas de frutas. También están los peligros químicos. Estos peligros pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria, como por ejemplo a través de residuos de productos químicos utilizados en los cultivos, errores de almacenamiento, mala ejecución en la desinfectación de mesones, utensilios, entre otros. También están los peligros biológicos. El problema principal lo constituyen los microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. Las bacterias son los microorganismos que tienen un mayor impacto sobre la inocuidad de los alimentos, ya que poseen una excelente capacidad de reproducción y hace que en pocas horas se forme un grupo o colonias de millones de bacterias, provocando la contaminación. En promedio, las bacterias en condiciones ideales son capaces de duplicar sus números cada 20 minutos. Bueno, ¿pero en dónde se encuentran estos organismos? Bueno, tenemos en dos formas. La primera, en el ambiente, es decir, en el aire, la tierra, el viento, en algunos utensilios contaminados, en alimentos contaminados, en las aguas hervidas e incluso en basuras y restos de comida. Y por otra parte tenemos en humanos o animales, es decir, se transportan con ellos. Por lo menos en la piel de los animales y en los humanos tenemos algo llamado ácaros, que están constante ahí, sin embargo a plena vista no los podemos ver. También en heridas infectadas, en los cabellos, manos, uñas sucias, por eso en el video anterior donde les recomendamos lavarse las manos. También en la saliva de los humanos y animales. Hay un animal llamado dragón de Komodo, el cual su saliva es muy venenosa. Otro punto, y por último, está también la de las deposiciones y excrementos, es decir, en las heces humanas o de animales. Hay varios tipos de contaminación distintos a los peligros, no debemos confundirlos. Tipos de contaminación en los alimentos, contaminación primaria o de origen. Ocurren en el proceso mismo de producción primaria de alimentos, por ejemplo, cosecha, faena, ordeña, pesca. Un típico ejemplo es cuando el huevo se contamina por los heces de la gallina. Contaminación directa es cuando las contaminantes como gérmenes o virus llegan al alimento a través de una persona que los manipula. Esto sucede cuando la persona no se lava las manos correctamente o estornuda o tose sobre la comida. Contaminación cruzada es cuando un peligro presente en un alimento se pasa a otro que antes estaba seguro, a través de superficies o utensilios que no fueron limpiados y desinfectados correctamente. Un ejemplo común es cuando se corta carne cruda en una tabla y luego se utiliza la misma tabla para cortar alimentos cocidos, listos para comer como verduras o frutas. Programa de control de plagas. Asegurar que las condiciones estructurales de las instalaciones, edificaciones, muebles, ventanas están en óptimas condiciones. Realizar constantemente la limpieza y desinfección del lugar de trabajo. Almacenar correctamente los alimentos. Eliminar correctamente los desechos en el lugar de trabajo. Evitar que ingresen posibles plagas al lugar de trabajo, evitando dejar puertas y ventanas abiertas, utilizando mallas para mosquitos y rejillas en los desagües. Impedir que los animales se alimenten de basura y restos de alimentos. Impedir que las plagas aniden en el lugar de trabajo. Para ello se debe mantener el orden y la limpieza en todo momento.
inclusive en los sitios que no se ven, como por ejemplo detrás y debajo de los congeladores. Oh, una cucaracha, esto no puede estar aquí. Ya para finalizar, tengamos en cuenta qué son las setas, que prácticamente según sus siglas son las enfermedades de transmisión alimentarias. Es fácil. Es cuando un alimento, por todas las contaminaciones ya vistas, llega a tu boca o a tu organismo y genera así una enfermedad. Sus dos formas son infección e intoxicación. La primera, que es infección, sucede cuando comemos alimentos que tienen pequeñas criaturas que causan enfermedades o bacterias, huevos o larvas o algunos parásitos incluso. Ya el segundo tenemos lo que es la intoxicación, donde ocurre cuando comemos alimentos que tienen químicos o venenos. Normalmente cuando es por venenos viene directamente desde la granja. Normalmente lo que pasa es que pueden enfermarnos, como las toxinas producidas por algunas criaturas o las que están presentes en los alimentos. Aparte de eso tenemos la vía de transmisión. Es una forma muy común en que los gérmenes llegan a los alimentos. Tenemos dos: el ciclo fecal oral corto, donde sucede cuando una persona que está enferma por ETA, o sea, por una enfermedad de transmisión alimentaria, o que es portadora sana, no se lava las manos después de ir al baño y luego toca los alimentos que son comidos por otras personas, quienes se enferman después. Y por último tenemos lo que es el ciclo fecal oral largo. Esto ocurre cuando los residuos de las personas llegan a los ríos o corrientes de aguas que pueden pasar por plantas de frutas y verduras. Si no se vuelve a lavar bien o se desinfecta, las bacterias patógenas pueden enfermarnos. Esto fue todo, muchas gracias por ver este video educativo.